Hola a todos, mi nombre es Juan Carvajal y en este video les voy a explicar sobre el glosario que encontrarán en su caja de barco y sobre el juego que acompaña a este, Conexiones Astronómicas. Desde RECA les enviamos actividades y material para que se acerquen y aprendan de astronomía de una manera didáctica y divertida. Les llevamos material para que aprendan del sistema solar, los planetas, las estrellas, galaxias y hasta el universo como un todo. Como es posible que muchas cosas sean nuevas, les enviamos este glosario de forma que mientras van aprendiendo cosas no olviden las anteriores y puedan ir revisando los conceptos en un solo lugar. En este glosario encontrarán definiciones de los conceptos que creemos que pueden servirles más tener a la mano. Aunque intentamos incluir todo lo que pudieran necesitar, es posible que ustedes descubran cosas nuevas que no estén incluidas en este glosario. Para esto, al final del índice les dejamos un índice de palabras nuevas o de palabras añadidas por ustedes para que escriban lo que el grupo de estudiantes encuentre como algo difícil o algo diferente o un concepto interesante. Al final del glosario encontrarán también un pequeño espacio para que agreguen algunas definiciones y si les queda haciendo falta espacio pueden añadir ajos adicionales. La estructura del glosario es la siguiente. Inicialmente encontrarán el índice de palabras y el índice de palabras añadidas en el que tendrán un poco de espacio y después de esto encontrarán las definiciones de las palabras y de nuevo un poco de espacio para que incluyan sus definiciones. Después de las definiciones encontrarán otra sección en la que dejamos un concepto muy importante que es el de los órdenes de magnitudes. En astrofísica tenemos cantidades que pueden ser muy pequeñas y muy grandes. Por ejemplo, como objeto de estudio podemos tener los átomos, pero también, como les dije antes, podemos tener sistemas más grandes como puede ser la misma Tierra o como puede ser nuestra galaxia. Por esto es importante tener muy claro para los científicos y para todo el que quiera aprender de astrofísica cuál es la escala de las cantidades. Y de ahí la importancia y el hecho de que tenga una sección para sí mismo este concepto de órdenes de magnitudes. Van a encontrar explicación detallada de lo que son los órdenes de magnitudes y la notación científica, y también van a tener una tabla que resume muchos de estos órdenes de magnitudes y que van a tener también ejemplos. En astrofísica hay unas cantidades que pueden ser ajustadas con prefijos, es decir, con un metro tenemos una cantidad de este tamaño, pero con un kilómetro tenemos ya algo que nos tomaría 20 minutos caminar, por ejemplo. Sin embargo, hay otras cantidades como pueden ser el parsec o la unidad astronómica que para los astrónomos son muy útiles porque definen cantidades que son comunes o que son muy importantes, como puede ser la unidad astronómica que define la distancia entre el Sol y la Tierra, y estas distancias se pueden convertir a otras unidades familiares como pueden ser los kilómetros, y en este glosario encontrarán ese ejemplo, por ejemplo, y pueden encontrar también el de los parsec. Y les invito, si no saben qué es, a que revisen el glosario y descubran qué es, y se van a hacer más familiares con esto a medida que vayan desarrollando las actividades. Ahora que ya conocen el glosario astronómico, les quiero hablar del juego Conexiones Astronómicas que viene acompañando al glosario. El objetivo de este juego es que los estudiantes, además de entender los conceptos y de afianzarlos, puedan conectarlos, porque conectándolos se pueden entender mejor. Para el desarrollo de los estudiantes van a necesitar únicamente de papel y lápiz, así como de una copia o de una lista escrita del índice de palabras, para que sepan cuáles son las palabras que pueden disponer. En el caso del moderador, o es decir, el profesor o la profesora, debe tener un temporizador, que puede ser, por ejemplo, el temporizador de un celular, para ir tomando el tiempo y que puedan terminar la actividad dentro del tiempo de una clase, por ejemplo, de una hora. Para mantener este tiempo o esta duración de la actividad de una hora, les recomendamos que como máximo tengan 8 grupos de estudiantes que jueguen el juego. Además, como mínimo, les recomendamos que cada grupo sea de al menos 2 estudiantes. La idea de esto es que se pueda hacer lo suficientemente dinámico. El juego tiene 3 fases. En la primera fase van a estar teniendo el tiempo para organizarse en los diferentes grupos, enumerarse
y empezar el desarrollo del mapa mental, para lo cual tienen 10 minutos. En la segunda fase, los estudiantes tendrán turnos para exponer sus ideas, argumentar las conexiones que propongan y ser retroalimentados. En la fase 3, finalmente, la idea es que recojan los resultados, hagan el conteo de cuántos puntos tienes cada grupo y puedan hacer el registro de esto para el futuro, ver cómo evolucionan y cómo van mejorando sus puntajes. Entonces, para la fase 1, comenzando desde la palabra astrofísica, lo que le podría tocar a diferentes grupos. Entonces, astrofísica es igual que la astronomía, la ciencia que estudia el universo, las cosas que lo componen y en detalle las leyes que describen todo esto que hay en él. Inicialmente podríamos pensar como uno de los sistemas que estudia la astrofísica a las estrellas, y así se formaría la primera conexión de astrofísica con estrellas. Y por ejemplo, estrellas podría ser una palabra que le tocara a alguno de los grupos. ¿Qué son las estrellas? Las estrellas son bolas de gas caliente, de materia, que pueden tener, por ejemplo, una gran cantidad de hidrógeno, que es el elemento más abundante del universo, y que en su interior combinan elementos más pequeños, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno, y con átomos de hidrógeno forman elementos más pesados que pueden ser, por ejemplo, un núcleo de helio. Y las estrellas con que están conectadas podríamos pensar como un caso a los cúmulos de estrellas, entonces cúmulos estelares. Y la conexión entre estrellas y cúmulos estelares es que los cúmulos estelares son grupos muy densos de estrellas que tienen una gran cantidad de estas. Antes les estaba hablando de que en el interior de las estrellas se combinan elementos más ligeros para formar elementos más pesados y de esta forma generar energía. A este proceso se le conoce como fusión nuclear. Si pensamos en la vida de las estrellas, al final de la vida de las estrellas, las que son más masivas pueden terminar en algo que se conoce como supernovas, que son básicamente explosiones de las estrellas. Y otro concepto relacionado después con las estrellas y con las supernovas serían las nebulosas. Las nebulosas no solo se relacionan con las estrellas, porque las nebulosas pueden ser cunas en las que se forman estrellas, sino que también con las supernovas, porque de una supernova al explotar puede formarse una nebulosa. Entonces volvamos de nuevo al concepto de astrofísica, que esto ya está lleno, y de la astrofísica podemos pasar a otro concepto también muy interesante, que es el sistema solar. El sistema solar es el conjunto de nuestro Sol y todos los planetas y todos los objetos que orbitan alrededor del Sol y que están relacionándose y evolucionando conjuntamente. El sistema solar puede relacionarse con el Sol, porque el Sol es un elemento del sistema solar. También podemos relacionar por aquí el Sol con las estrellas, porque el Sol es una estrella. Y del sistema solar ya les mencioné que están los planetas, y los planetas son objetos que están en el espacio, generalmente orbitando una estrella, y que son muy masivos, y su definición incluye características que pueden revisar en el glosario, pero que incluyen, por ejemplo, el hecho de que son aproximadamente esféricos debido a que su propio peso los forma en una bola, que en su órbita alrededor del Sol tienen el camino despejado de cuerpos más pequeños, es decir, que en su órbita son el que manda, y pueden tener propiedades interesantes. Pero si vemos el glosario hay diferentes tipos de planetas. Entonces aquí, por ejemplo, podrían pensar en
algo que no es un planeta, sino que es un planeta enano. Y pueden relacionarlo porque un planeta enano es casi un planeta, excepto que no cumple la condición de haber limpiado su órbita. Entonces, un ejemplo de este puede ser, por ejemplo, Plutón, que antes era considerado un planeta, pero cuando se actualizó la definición de planetas, pasó a ser un planeta enano. En el sistema solar, como les dije, hablamos de que los planetas deben limpiar su órbita, pero ¿limpiarla de qué? De objetos más pequeños rocosos que, por ejemplo, pueden ser asteroides. Y los asteroides son también objetos del sistema solar, que son rocas, digamos, mucho más pequeñas que los planetas y que los planetas enanos. Si quieren pueden hacer la conexión aquí entre planetas y asteroides, porque como les dije, la definición de planetas está que deben limpiar sus órbitas y deben limpiarla particularmente de asteroides. A su vez, los asteroides pueden estar conectados con objetos que vemos en la Tierra, que son los meteoritos. Y los meteoritos son básicamente asteroides que atravesaron la atmósfera de la Tierra y lograron llegar a la Tierra. Y finalmente, para terminar este lado del sistema solar, que ya me quedé sin espacio también, podemos añadir, por ejemplo, los cometas. Y de esta forma es que pueden ir llenando sus mapas mentales. Como consejo, no es necesario que escriban las explicaciones en su mapa mental, sino simplemente que uno del grupo pueda ser el encargado de recordar la explicación. Para la fase 2 tendrán 5 rondas en las que cada uno de los 8 grupos en cada ronda va a explicar una conexión y va a argumentarla. Los estudiantes de los otros grupos, si están de acuerdo con la conexión y si están de acuerdo con la argumentación, pueden levantar la mano o hacer una manito para arriba para mostrar su apoyo a sus compañeros. Al final la decisión será tomada por el moderador, es decir, la profesora o el profesor, de si es válida la conexión y de si está bien argumentada. Para cada intervención, es decir, para proponer una conexión, cada grupo tendrá como máximo 1 minuto. De esta forma, dado que son 8 grupos y van a ser 5 rondas, la idea es que esta fase demore alrededor de 40 minutos. Ahora, ¿cómo se realiza el conteo de puntos? Si el grupo que se levantó a explicar la conexión dio una conexión que tiene sentido y que el profesor aprobó, el grupo va a tener 2 puntos. En caso de que además de que la conexión sea buena, la argumentación sea buena, el grupo que la propuso va a tener 3 puntos. Por otra parte, si la conexión que se propuso no fue bien justificada y además de esto el profesor no está de acuerdo en que sea una conexión real, el grupo va a perder 1 punto. Sin embargo, son pocos los casos porque usualmente los conceptos están muy conectados entre sí, entonces la idea es que encuentren las conexiones que puedan argumentar o que tengan sentido para ustedes. Es importante que el resto de grupos esté atento a lo que dicen sus compañeros, porque también tendrán oportunidades de ganar puntos mientras ellos exponen. En caso de que un grupo que no fue el que está presentando el concepto o la conexión, escuche que dijeron una conexión que ellos también tienen en su mapa mental, van a tener la oportunidad de ganar o perder puntos. En caso de que la conexión sea aprobada, van a ganar 1 punto, y en el caso de que la conexión no sea aprobada, van a perder 1 punto. Finalmente, en la fase 3, los estudiantes de cada grupo deben hacer la suma de los puntos que acumularon y el moderador debe hacer el registro de cuál fue el puntaje que los diferentes grupos obtuvieron. Esta fase es fundamental porque nos permite a nosotros hacer un registro del impacto que tenemos ofreciendo estas actividades y les permite a ustedes, cuando repitan el juego, ver cuánto han mejorado y cuánto han aprendido. Espero que disfrutes de esta y el resto de actividades que les ofrecemos. Si tienes alguna duda o quieres contactarnos, aquí está nuestra información.